Muy buenas tardes, queridos televidentes. Qué placer volvernos a encontrar aquí en el tiempo para conocer un poco sobre la historia de Matanzas. Y qué placer poder compartir nuevamente con nuestro doctor Hercilio Bento Canosa. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Y sabe, le confieso que desde que me estaba preparando para el programa, me ha surgido una curiosidad muy grande. Porque cuando uno lee, uno ve películas, uno dice, bueno, existieron los verdugos en el mundo, sobre todo en la era medieval. Pero yo me quedo frío porque usted propone un tema muy interesante. Me está proponiendo un tema para hablar sobre verdugos en Matanzas. Verdugos en Matanzas. Oiga, qué bien. ¿Cómo es que entonces aparece esta figura en nuestra ciudad? Efectivamente. Lo curioso es que hay poquísima información sobre el verdugo en Matanzas. Que lo hubo, obviamente. Y las actas capitulares no son precisamente explícitas en hablar de este personaje, salvo detalles muy puntuales donde más que mencionarlo se deduce que lo hubo. Ya. O sea, no está de nombre y apellido. Sí, en los finales del siglo hay noticias de un verdugo que se desempeñó en Matanzas y en La Habana. Pero vamos a ver por qué razón, cómo se escogía, de qué manera aparece este verdugo. Sí, pero yo quisiera saber antes, ¿cuándo se puede hablar ya de verdugo en Matanzas? Leí algunos apuntes que usted me hizo llegar para prepararme y es que realmente comentamos cuando hablábamos del Naranjal, ¿recuerda? Sí, sí. De la barriada del Naranjal, usted comentaba sobre el primer suceso en Matanzas. ¿Es aquí donde se puede ya marcar el punto de inicio de esta figura pública, por decirlo de alguna manera? Era una figura pública al extremo de que llegó a tener la categoría de ministro ejecutor. Era un funcionario público que en el 1778, concretamente el 4 de septiembre de 1778, ya fuera un sujeto con esta categoría, inclusive remunerada. Ya eso, desgraciadamente, no tenemos la información. Pero en ocasión de la ejecución de José Jiménez, que es el homicida de José Quintana, que lo ahorcan, inclusive es la inauguración de la Plaza de Gerona. ¿La plaza ubicada La dónde, Plaza de doctor? Gerona estaba en la intersección de las calles, las actuales calles de Cuba y Compostela. Ahí estaba la picota pública. Oiga. Entonces este personaje es el que ahorca a José Jiménez, que por cierto es la primera ejecución que se hace en Matanzas, y por detalles digamos, de angustiar al ejecutado, se le ahorcó lentamente. Eso sí, hay noticias de que el ahorcamiento no se hizo como se hace en otros lugares, así que el cuerpo cae por su peso. No, aquí se le tironeó al revés. Se aló por el lado contrario, esto le prolonga la agonía. Aquí sí la asfixia va a tener un carácter preponderante en la muerte del sujeto. ¿Quién era? Bueno, posiblemente un sujeto venido a menos, que lo hayan buscado, porque siempre el verdugo tuvo que ser una persona de muy baja categoría social. Es un poco para jugar un poco incluso con el oficio. El oficio, además, el verdugo tenía otras funciones, que era descuartizar el cadáver, cortarle la cabeza, ponerla en una jaula y ponerla en la picota pública para que todo el mundo la viera hasta que se descompusiera. O sea, desmembraban todo el cuerpo. Exactamente. Bien. Profe, este tipo de ejecución era una ejecución que se hacía en esta plaza de Gerona, pero asistía la población, o sea, la ciudadanía de momento. Por dos razones. Una, porque era una convocatoria, era público, era una ejecución pública. Y la segunda, por la curiosidad de las personas, que muchas veces concurrían ahí no solamente por el acto curioso, sino también la oportunidad de ofender, de infamar al ejecutado. Y era como un acto también ejemplarizante. De alguna manera, el reo siempre era humillado. El reo era conducido, en el caso de Jiménez, sí, fue así. Lo conducían en un burro, no podía ser en un caballo, tenía que ser un burro, mirando la cola del burro, generalmente vestido con un sayal muy rústico, a veces de color amarillo, precedido de un sujeto que en un tambor, con el parche, lo que se llama caja destemplada. La caja destemplada es que al parche se le afloja la parte que se le quita tensión, digamos. Se le quita tensión. Y entonces el sonido es como más hueco. Justamente. Eso se llama la caja destemplada. Que lo oímos a veces en otros contextos, pero bueno, esa es la caja destemplada. Y este individuo iba pregonando, que en España se hacía así igual, iba pregonando el delito. En Matanzas no se hizo un tipo de acto posterior que se hacía, en casos ya muy graves, que era derribar la casa del ejecutado.
y sembrarla de sal para que no creciera hierba. O sea, se le espolvoreaba sal al lugar Se echaba sal para que ni siquiera se creciera hierba en el lugar. No se hizo nunca en Cuba. Que sepamos. Ajá. Ahora, ¿se conoce, doctor, el nombre del primer verdugo que pudo haber tenido Matanzas? ¿No existe? No se conoce. No se conoce porque muchas veces este primer verdugo es un sujeto complejo porque Matanzas no tiene todavía cárcel propiamente dicha. Al no tener cárcel, se supone que los individuos se recluían tanto en el Castillo de San Severino como en el San José de la Vigía. Y muchas veces estas personas delincuentes se les condonaba la pena a cambio de que se prestaran a ser verdugos oficiales. Los verdugos llegaban, ejecutaban y no tenían otras funciones. Solamente bueno, ya me decía usted que desmembraban el cuerpo. Después de toda esta ceremonia, por darle un nombre que no es una ceremonia, pero bueno, sí, es una ceremonia. ¿Puede decirse ceremonia? ¿Puede? Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que este acto evidentemente brutal tiene un impacto y tiene un mensaje para la población. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta: los niños estaban obligados a ir. En Matanzas no había todavía en este momento escuela, pero ya después, cuando la hay, estaban obligados los padres a llevar a sus hijos para que vieran lo que le pasaba al que delinquía. Ya. Era como un medio de enseñanza, una manera de enseñar, muy un bruta, poco fuerte. muy fuerte, pero era una manera de enseñar. Ahora, profe, ¿cómo era aceptado este personaje dentro de la ciudadanía? Era un personaje que podía ser popular, era detestado. ¿Cómo lo veían los ciudadanos de la época? Bueno, la historia de los verdugos en sentido general, sí.